Hola, buenas tardes a todos. Estoy feliz de estar aquí otra vez en Santiago. Ya considero Chile mi segunda patria, estoy aquí como en casa. Y esto de los neuroderechos empezó precisamente en Congreso de Futuro hace 6 años, cuando se hacía todavía en el Palacio del antiguo Senado. Y tiene que ver con... ¿qué es esto de neuroderechos? Pues son nuevos derechos humanos que protejan la actividad cerebral y la información del cerebro. Pero todo esto tiene que ver con la neurotecnología. Les voy a explicar un poco qué es esto de la neurotecnología. Pues aunque es una palabra así que suena muy sofisticada, en realidad es una cosa muy simple. Son métodos o dispositivos para hacer dos cosas: para medir la actividad del cerebro o para cambiarla. Eso es todo lo de la neurotecnología. O mides, mapeas la actividad cerebral o la cambias. Y estos dispositivos pueden ser electrónicos, pueden ser ópticos, pueden ser magnéticos, acústicos, basados en nanotecnología, químicos, pero al final del día te miden la actividad del cerebro y te la cambian, ¿no? ¿Por qué es importante la neurotecnología? Pues es importante por 3 razones. Primero, por razón científica. Para entender cómo funciona el cerebro necesitamos métodos para entrar, ver lo que ocurre y poder alterarlo. Entender cómo funciona el cerebro es quizá el mayor desafío de la ciencia moderna. Y la razón es que el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino es el órgano que genera la mente humana. Toda la actividad mental y cognitiva de los seres humanos, nuestros pensamientos, nuestras memorias, nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestras intenciones, el comportamiento que tenemos, incluso el subconsciente, lo que no sabemos que llevamos puesto, surge de la actividad cerebral. Entonces, con esta tecnología, entrar ahí como científicos, como científico que soy, nos puede permitir entender cómo funciona el cerebro y entender a los seres humanos por dentro por primera vez. Una explicación científica de quiénes somos. Y eso es uno de los grandes objetivos de la ciencia y del humanismo en toda la historia. ¿Quiénes somos, no? La segunda razón por la cual es importante la neurotecnología tiene que ver con la clínica. ¿Quién de ustedes no tiene un familiar o un amigo que sufra de enfermedades cerebrales, tanto neurológicas, neurodegenerativas o enfermedades psiquiátricas mentales, ¿no? Estoy hablando del Alzheimer, epilepsia, discapacitación mental, esquizofrenia, ansiedad, parálisis. ELA es un desastre. Como saben muy bien, por dolor propio, y yo también por mi madre que tiene Alzheimer y ya no se acuerda de mi nombre, no podemos hacer nada por ayudar a estos pacientes, porque no entendemos cómo funciona el cerebro, porque no tenemos la tecnología para entrar. Por eso es imprescindible, urgente, desarrollar neurotecnología. ¿Qué se puede hacer con la neurotecnología? Pues mira, precisamente con un paciente, una mujer paralítica que tenía un síndrome, que estaba encerrada en su propio cuerpo, que no podía hablar, un colega mío en San Francisco, en abril del año pasado, con una neurotecnología electrónica implantada en su cerebro, pudieron descodificar el habla interna de la mujer, de manera que se pudo comunicar, a pesar de no poder hablar, se podía comunicar con el exterior, y utilizando inteligencia artificial pudieron descodificar también sus emociones e incluso sus gestos faciales, con lo cual hicieron un avatar de la mujer en la computadora y a través de ese avatar la mujer se comunicaba con el exterior. La liberaron de la cárcel de estar atrapada en su propio cuerpo. Eso es un ejemplo espectacular del poder de la neurotecnología. Pues ¿cuál es el problema? Genial todo, ¿no? Avanzamos en la medicina, avanzamos en la ciencia, nos entendemos como seres humanos. El problema es que las tecnologías son neutras y se pueden utilizar para una cosa o por la otra, ¿no? Y la neurotecnología, que nace de la medicina y de la ciencia, se está empezando a extender por el mercado y por la economía en general. Se están fabricando dispositivos neurotecnológicos que no necesitan neurocirugía, que los puedes llevar encima de la cabeza como si fuese un casco de electroencefalograma, auriculares como los de Apple,
o incluso pulseras o gafas o diademas, y en principio estas compañías están empezando a acumular datos cerebrales y utilizan estos datos después para venderlos, porque son compañías tecnológicas que en realidad venden datos, ¿no? Entonces, hemos estudiado alrededor de 60 de estas compañías neurotecnológicas que venden dispositivos no médicos, y resulta que todas y cada una de estas compañías acaparan la propiedad de todos los datos cerebrales de la persona. Entonces, si por un lado piensas en lo que se está realizando, como este caso de esta paciente, que con inteligencia artificial descifran su habla interna y sus emociones, y por otro lado tienes estas compañías que están vendiendo estos dispositivos y están acumulando esta información, pues evidentemente te da un poco un sarpullido el pensar la posible utilización de estas neurotecnologías con fines que no sean precisamente benéficos, ¿no? Que sean fines incluso de abuso de las personas. Este es el problema. La solución, una solución, son los neuroderechos. No es la única solución, pero los neuroderechos es un abordaje a este problema desde el punto de vista de derechos humanos. Vamos a proteger el cerebro como el santuario de nuestra mente, porque el cerebro genera nuestra mente, y tendría que haber una línea roja, que ahí no se puede entrar. Esa es la definición del ser humano, es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, la idea de los neuroderechos fue sugerida por un grupo de 25 expertos internacionales representando a los proyectos del cerebro de todo el mundo, que nos reunimos en la Universidad de Columbia en el año 17 y propusimos a la gente que una manera de solucionar el problema del abuso de las neurotecnologías sería con protección a nivel de derechos humanos. De hecho, nosotros argumentamos que si esto no es un problema de derechos humanos, ¿cuál es un problema de derechos humanos? Porque la persona se define por su mente, y si tú tienes una tecnología que te permite entrar en la mente, medir la actividad cerebral y cambiarla, por regla de 3, la misma tecnología te permitirá descifrar la actividad mental y cambiarla. Y ahí cambias la esencia de la persona. Entonces propusimos 5 neuroderechos: el derecho a la privacidad mental, para que el contenido de tu actividad cerebral no pueda ser descifrado sin tu consentimiento; el derecho a la identidad personal, para que tu conciencia, tu personalidad no pueda ser alterada desde fuera, porque es lo que te define, ¿eh? De hecho, tendría que ser el primer derecho humano, el derecho a tu identidad, a ser quien eres, ¿no? Después, el tercer neuroderecho es el derecho a la libertad, a la agencia, al libre albedrío, para que puedas tomar decisiones independientemente de la influencia, manipulación del exterior con neurotecnología en tu cerebro. Y los otros 2 neuroderechos tienen que ver con la aplicación social de las neurotecnologías, el derecho al acceso equitativo a las neurotecnologías de aumentación, porque aunque no quieran aceptarlo, vamos encaminados a un futuro en el cual los seres humanos nos aumentaremos a nosotros mismos nuestras capacidades mentales, nuestra memoria, todo lo que hacemos con la mente lo podremos acelerar y a mejorar con neurotecnologías aplicadas. Y eso va a llevar de la mano a un nuevo ser humano en el que parte del procesamiento mental ocurra fuera de nuestro cuerpo. Queremos asegurarnos desde el comienzo, antes de que sea posible, que este escenario sea regido bajo el principio universal de justicia, que el acceso a esta neuroaumentación sea un acceso equitativo. Y por último, el derecho a la protección con respecto a sesgos y discriminación con los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan en las neurotecnologías. Estos son los neuroderechos. Invitado por el Senado de la República, por el senador Guido Girardi, hablé aquí en esta tribuna, en el Congreso Futuro, en el año 18 de los neuroderechos, y el senador Girardi y el Comité del Senado, del Comité del Futuro, el Senado, cogió el guante del desafío y dijeron: Chile puede hacer algo por solucionar este problema. Y empezamos a trabajar de una manera conjunta, y las buenas noticias es que en una cuestión de 2 años, el Senado primero y la Cámara después aprobaron de una manera unánime
una reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución chilena, actualmente vigente todavía, que protege la actividad cerebral y la información procedente de ella. Esa reforma constitucional fue firmada por el presidente en noviembre del año 21. Chile se convirtió en el primer país en el mundo, en la historia, de proteger la actividad cerebral de su ciudadanía, ¿no? Este ejemplo chileno destapó muchísimo interés en todo el mundo y ha sido seguido, y yo diría copiado por otros países, con proyectos muy parecidos de reforma constitucional en marcha actualmente en México, en Brasil. El Estado brasileño de Río Grande del Sur, independientemente, decidieron echarse al agua y cambiaron su constitución hace unos meses, protegiendo la actividad cerebral también, con lo cual hay ya 2 sitios en el mundo donde la actividad cerebral está protegida, en la República de Chile y el Estado de Río Grande del Sur de Brasil. Y siguiendo el ejemplo chileno, mirándolo con lupa, el Estado norteamericano de Colorado está a punto de votar un cambio a la Ley de Protección de Datos de Colorado, que es una de las más avanzadas de Norteamérica, para incorporar la protección de datos cerebrales como parte de la protección de los datos de los ciudadanos del Estado de Colorado. Y este sería el primer estado en Estados Unidos que posiblemente llevará detrás otros estados como California y posiblemente llevará detrás al resto del país, ¿no? En Europa el ejemplo chileno ha sido seguido también con muchísimo interés, ha sido motivo de la ley, bueno, la Carta de Derechos Digitales en España, que incorpora los neuroderechos, aunque no tiene valor legal, en realidad es una carta de orientación para futuras leyes, y el Parlamento español, precisamente en febrero de este año que empieza, va a estudiar el tema de los neuroderechos con la posibilidad de realizar alguna incorporación a la legislación española, igual que en España. Y decirles también que Naciones Unidas se ha involucrado a fondo. Hay 3 comités de derechos humanos de Naciones Unidas: el Comité en contra de la tortura, el Comité en contra de la discriminación racial y el Comité de Derechos Humanos, que maneja el famoso Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, quizá el tratado de derechos humanos más importante del mundo, que están estudiando los neuroderechos para incorporarlos como extensión de estos tratados internacionales de derechos humanos. Se puede decir que el ejemplo chileno ha causado efecto y está reverberando por todo el mundo como un efecto mariposa que puede llevar a un cambio de política a nivel mundial sobre el punto de vista de la protección de la actividad cerebral. Pero vuelvo a Chile, porque en realidad el Senado de la República hizo 2 cosas. Propuso el proyecto de enmienda constitucional, que como les digo fue aprobada por unanimidad, y propuso una ley de neuroprotección que aterriza estas ideas de protección de la actividad cerebral en el código legal y código sanitario vigente en Chile. Porque una cosa es hablar de estos grandes principios, otra cosa es aterrizarlos en las leyes del día a día, ¿no? Y esta ley de neuroprotección es muy original porque propone una solución muy práctica a qué hacer con este problema en el futuro. Hay 2 tipos de neurotecnologías: las que se utilizan en la clínica, que normalmente requieren neurocirugía y se implantan dentro del cerebro, y las que se venden de una manera comercial, que no requieren neurocirugía y se venden como productos de electrónica de consumo que se pueden comprar en Amazon libremente, ¿no? Pues la Ley de Neuroprotección de Chile define por ley que toda la neurotecnología son productos médicos, con lo cual aplica el código sanitario, el código médico vigente en Chile a todos estos productos. Eso significa que tienen que ser aprobados antes de ser vendidos por el Instituto de Salud Pública y se aplican el mismo rigor de protección de datos sensibles médicos a todos los datos neurotecnológicos, a todos los neurodatos, ¿no? Esta ley, pionera en el mundo, fue aprobada de una manera unánime por el Senado en el año 21, pero está atascada en la Cámara, donde no ha sido propulsada, a pesar de que no había mucho. Fue también
vamos, apoyada en principio unánimemente, pero se ha quedado atascada en la Cámara. Entonces hay una oportunidad que Chile remate la faena y no solamente sea el primer país donde tiene protección a nivel constitucional, sino el primer país que aplica lo que llamamos el modelo médico, utiliza el sistema médico para canalizar de una manera legal, eficiente, rápida y yo diría inteligente el problema de la neurotecnología. Entonces les animo que no den la batalla por vencida. Está bien el darse palmaditas en la espalda y alegrarse de lo que ha ocurrido en el pasado, pero es mucho más importante que sigamos trabajando, porque el problema lo tenemos en las puertas. Si ya hay manera de descifrar la actividad cerebral utilizando inteligencia artificial de una manera tan potente, como les estoy contando, que se puede incluso clonar a una persona en una computadora, y hay compañías que están vendiendo todos estos dispositivos sin ninguna regulación, excepto de Chile y Río Grande del Sur, pues es imprescindible que se reenfoque todo este tema de una manera eficiente para el futuro, porque lo que ocurra aquí puede ser ejemplo para toda la humanidad. Muchas gracias.